Síguenos en Instagram, Carlos Loret. Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Gran chorcha en la mesa de Sin Anestesia. María Scherer, periodista y conductora. Qué gusto tenerte, María. Gracias, Carlos. ¿Cómo te va? Luis Espino, experto en discurso, también analista. Gracias, Luis. Gracias, Carlos. Roy Campos, director general de Consulta Mitofsky. Saludos a todos. Encuestador, Saludos a analista, todos. conductor, periodista. Saludos a todos. Referee de béisbol. Exacto, umpire. exacto. Cuarto bat. ¿Qué pasó, Roy? No tanto. Octavo. Y en todo caso. Sí. ¿no? Y si alguien puede entrar de designado, exactamente, mejor. sí. A ver, estamos a un mes. Esto es, para mí es una noticia, porque siento que ya casi se va a acabar. Y luego, en 15 días empieza el Mundial, entonces como quiera ya te lo vas campechaneando. Luego es la elección y bueno, ahí sí a persignarse, ¿no? Pero queda un mes de campaña. ¿Cómo llegamos a un mes antes, Roy Campos? Ay, ¿cómo llegamos? Mira, la respuesta podría haber sido la misma de hace 15 días o hace un mes, ¿no? Un puntero muy tranquilo, un puntero haciendo campaña, un puntero al que todo el mundo le quiere pegar y tratando de no equivocarse, y puntero con una amplia ventaja y todavía los escarceos por el segundo lugar. Ese escarceo por el segundo lugar, en octubre lo platicamos, que era la semifinal y que están jugándose el segundo lugar. Bueno, ya estamos a un mes y sigue el escarceo por el segundo lugar. Y que además ninguno con una gran estrategia de persecución del primero, simplemente peleándose el segundo lugar. Y así llegamos. Entonces, lo que tú dices es que si la elección se acaba con el Mundial en medio, pues para el puntero, que nada. El mundo ideal, ¿no? El mundo ideal, ¿no? Que se la atraviese primero Trump y luego el Mundial. María Scherer. Pues sí, llega López Obrador súper consolidado. Dice Jorge Volpi que esta elección se convirtió en algo así como un doble voto de castigo, en parte contra el PAN y en otra parte contra el PRI. Y yo creo que los últimos movimientos más o menos así lo muestran. Aunque en la encuesta de Reforma que sale el lunes hay un dato, Roy, dime si a ti te sorprendió tanto como a mí, que algo así como el 60% de las personas dicen que es una elección competida. Sí. La ven como una elección competida. Entonces no sé si eso y piensan que se va a cerrar, además. Yo creo que se puede cerrar hacia el final. Cerrar es un decir, ¿no? Sí. Puede haber un pequeño movimiento a favor del segundo o el tercer lugar, no lo sé, lo cual no es precisamente cerrarse, ¿no? Pero López Obrador sigue llamando al voto, yo creo que en función de ya una estrategia orientada a tener la mayoría en el Congreso, y los empresarios y estas fuerzas que están a favor de quien gane el segundo lugar, que están en franca negación, pues también siguen movilizándose, entonces algunos puntitos se podrán mover ahí hacia el final, ¿no? Luis Espino, ¿cómo lo ves tú? Pues una elección que pensé iba a dar más sorpresas hacia la mitad del ¿Te aburrió? En términos de discurso. Pensé que después del primer debate sí iba a haber un ajuste importante en las estrategias, por lo menos discursivas, de Meade y de Anaya. Anaya cambió, ¿no? No ocurrió. No, Anaya siguió TED Talk. Déjenme contar la historia de la coda. México en Paz cambió el viernes pasado. Ahora los spots comenzó ahí con el discurso del cierre del debate, del segundo debate, lanzó los spots, pero en los discursos que él va dando ante audiencias a las que debería estar llamando muy fuerte a la acción para apoyarlo, a los votantes indecisos de Meade, digamos, los votantes débiles de Meade, a los votantes incluso del Bronco, que ya debería estarles ofreciendo un futuro deseable con el discurso, no les ha llegado, no hay un cambio de estrategia discursiva, y por eso vemos lo que María y lo que Roy están diciendo. ¿Es relevante este escarceo que decía Roy por el segundo lugar? A estas alturas del partido, ¿es relevante que alguien quede claramente en un segundo lugar? Pues es relevante en la medida en la que homologaron el calendario electoral y la campaña presidencial, lo estábamos comentando hace unos minutos, jala el voto en cascada hacia los otros cargos que están en disputa. Y se ha especulado mucho sobre que esa es la principal razón tal vez por la que nadie quiere hablar de declinación, porque significaría en ese momento que el voto para legisladores y para los cargos locales se irían a... Entonces, lo que estamos viendo ya en la contienda presidencial es una contienda por el Congreso, por las gubernaturas, por las alcaldías. O sea, ya bajaron los brazos Anaya, Meade. Yo creo que no han bajado los brazos porque hay elecciones locales, efectivamente. Entonces, por eso, pero sí, ya, o sea, de la suya. Pero, fíjate, la contienda es... Suponiendo que gane López Obrador, que pienses así es, ¿con quién va a negociar? ¿Quién es su contraparte en el gobierno? ¿Quién va a ser su Manlio Fabio Beltrones en tiempos de Calderón, no? Y ser segundo lugar es bien importante.
O sea, ser la segunda fuerza electoral es con quién se presenta. O a nivel internacional, ¿a quién ven como la segunda fuerza electoral en México? Esa pelea no es trivial. Es una pelea de futuro, es una pelea de lo que viene, ser la segunda fuerza electoral. Pero creo que se están equivocando, porque lo que importa no es segunda fuerza electoral de porcentajes, sino de diputados y de senadores. La segunda fuerza en el Congreso es lo que importa. Ahora, ¿ven más concentrados ya los partidos en la contienda del Congreso y en las gubernaturas que en la presidencial? ¿María? Pues deberían. ¿No? Yo creo que ya... Sí, yo creo que sí. Sí, cualquier estrategia debe orientarse hacia allá porque pues hay 2/3 partes del Congreso en juego que van a ser relevantísimas, por ejemplo, para vetar una reforma constitucional eventual que quiera hacer López Obrador o para estos puestos que tienen que refrendarse en las cámaras del Congreso. Entonces, si no están en eso, que yo no estoy segura que vea como las estrategias claramente orientadas hasta allá, pero pues si no están en eso, tienen 5 minutos para hacerlo. Pero déjame intervenir. Yo más o menos recorro el país, sé lo que está pasando en estados. Hay estados, por ejemplo, Tabasco, donde es evidente que a lo mejor Morena se lleva 2 senadores. Pero la pelea por el senador que falta es impresionante. O sea, ahí la pelea por ese segundo lugar, porque uno de los dos va a meter un senador más. Entonces ahí las peleas se vuelven, pero de veras, ahí sí negativas. Ahí sí estamos viendo en los estados campañas negativas, acusaciones, filtraciones, notas de prensa, que no las estamos viendo nacional. Porque están jugándose un senador. Y ese senador es el futuro de ese político y es una arma para el próximo gobierno, tener un senador. Y de ese partido, Roy, porque el sí, PRI, claro. Por ejemplo, el PRI sí está jugándose la relevancia o la irrelevancia en los próximos sexenios. Total. ¿Y qué? ¿Qué decirles? No, es una lucha existencial también para el sistema de partidos, porque definitivamente va a ser otro después de este. Fíjese que de la última semana he escuchado, de aquel el arroz ya se coció, que todo el mundo preguntaba, y qué va a pasar, que ya ganó el Obrador. Empiezo a escuchar otra pregunta. ¿Qué tendría que pasar para que no ganara López Obrador? ¿Existe todavía esa posibilidad? ¿Qué factores tendría que juntarse? ¿Qué cosas tendrían que presentarse en la realidad para que López Obrador no ganara? Es decir, en este mes que queda, López Obrador, que la tenía, era suya, ¿todavía la puede dejar ir, Roy Campos? Tendría que pasar algo que no nomás fuera grave, sino muy grave, y no nomás sorpresivo, sino muy sorpresivo. Algo que sorprenda, algo que no esté planeado. En 2012 fue el 132. ¿Alguien se esperaba el 132? Nadie se esperaba el 132. Nadie lo podía prever. Entonces Peña Nieto va navegando tranquilo. Bueno, aquí el problema era que es López Obrador que ya ha sufrido y no le ha pasado nada. Entonces tendría que pasar algo tan grave, tan sorpresivo y que López Obrador lo manejara mal, lo cual hasta ahorita no ha manejado mal nada. Todo lo ha manejado muy bien. Entonces, fuera de eso, la probabilidad por eso cada vez es mayor. Ahorita que hablábamos de deportes antes, según los datos de probabilidad, hoy es más probable que México esté en la semifinal a que pierda López Obrador. Según las probabilidades. No, pues bueno, es poco probable. Y es más probable que Mitt quede en segundo a que López Obrador pierda su ventaja, ¿no? Yo creo, respondiendo a la misma pregunta, Carlos, que si no es una tragedia, no hay manera, porque después de el golpeteo a Anaya tan intenso, bajó algo así como 5 puntos. Entonces pienso, ¿qué puede ocurrir para que López Obrador baje todo lo que tenga que bajar en un mes? Porque también pueden pasar cosas, pero comentábamos afuera, lo que está limitado es el tiempo. ¿Qué tanto puede pasar en el periodo tan breve que nos queda ya de aquí a la elección? Luis Espino. Y es un fenómeno que no veíamos en la presidencial desde hace 18 años, que es el candidato cachatodo, el catch-all. Que, si se fijan, hay un López Obrador para cada quien. Y representa algo diferente para cada quien. ¿Sí? Pero en lo que todos coinciden, desde los evangélicos más conservadores hasta los izquierdistas más trotskistas que quieren votar por él, es que es un instrumento. Ya no estamos hablando de que López Obrador es un fin en sí mismo como candidato o su plataforma o lo que ofrece. Es un instrumento para algo más, que es ese voto para sacar al PRI de los pinos. Es la reedición de lo que le pasó a Vicente Fox, que había un objetivo que rebasa a López Obrador. María Scherer, decía Roy Campos hace un rato, todos los problemas que se le han enfrentado a López Obrador los ha manejado bien.
tienes temas como Napito, como el Vester, como la CENTE, como el aeropuerto, como su pleito con los empresarios, con la sociedad civil, con los periodistas. O sea, enlistas todos los que normalmente se hubieran considerado errores en una campaña. Y ves que nada le ha afectado a López Obrador. Tiene que ver con que todo lo ha manejado bien o tiene que ver con que no importa cómo lo maneje porque está rebasado por la circunstancia. Es decir, lo rebasa el objetivo ulterior, como dice Luis. Yo creo que es más la segunda que la primera, aunque pueden jugar un poco las dos. Pero hubo temas que claramente no manejó bien, por ejemplo, el del aeropuerto. ¿No? Uh-huh. Daba declaraciones francamente contradictorias con 2 días y no coincides. Bueno, ya nos dirá Roy. Uh-huh. Pero y sin embargo no pasaba absolutamente nada, ¿no? O sea, ataques los últimos, lo platicábamos, Nestora, el asunto de su salud. Yo creo que ya está en un punto. ¿Se acuerdan cuando López Obrador decía que era políticamente indestructible o una cosa? Sí. Yo creo que este es precisamente su momento de indestructibilidad. A ver, Roy, decías que no estabas de acuerdo. Mira, Roy Campos. El problema es que no leyeron la elección bien. Anaya, por ejemplo, no coincido con Volpi en que haya un doble anti-PRI, anti-PAN. No, es un antirégimen. Y Anaya cree que es un anti-PRI. Y como es anti-PRI, cree que no le toca a él. Y es antirégimen. Y entonces la campaña de López Obrador solo tiene que mantenerse en el antirégimen. Lo del aeropuerto, él tenía que... no importa qué racionalidad haya. Mientras me mantenga en el antirrégimen, estoy correcto. Entonces, lo que le preguntes, lo único que tiene que hacer es mantenerse en el antirrégimen. Por eso ya ha manejado bien todo. No ha caído en la trampa de que lo metan al régimen. Lo que le preguntes, su única respuesta es mantenerse en el antirrégimen y no se va a equivocar. Entonces no se ha equivocado nunca. Entonces sale Slim y sale en una de que lo que puede pasar o cosa por el estilo, y su posición clara de antirrégimen es contestarle Slim. Ante sus votantes es ¿qué tanto antirrégimen será que le contesta al hombre más rico del mundo? Yo creo que fue arriesgado, porque en términos de estrategia de comunicación no se ¿Más arriesgado que Trump con lo que dijo? No. Una campaña antirrégimen así es. Así tal cual. Mantente en el antirrégimen. Luis. Y no lo supieron leer. Luis esa es una posible interpretación. Ahora, ahorita que mencionas a Trump, Roy, me recuerda a todo el postmortem de la elección de Estados Unidos, que una de las variables que sí explicaba muy bien por qué Trump también había agarrado votantes de todo el espectro ideológico y político de la sociedad, ricos, pobres, incluso minorías, incluso hispanos, ¿no? Y la gente se sorprendía. Mujeres, con toda la misoginia que traía Trump. El tema de la autoridad, el tema de que la sociedad sí estaba esperando una figura de autoridad que la logró completamente tirando la autoritaria con Trump. Y yo creo que en México también hay algo de eso. Después de la elección vamos a ver muchos análisis, eso ya es profecía, de cómo el tema de el vacío, la sensación de vacío de autoridad, que se refleja en cosas como la inseguridad, sí hace que la sociedad busque este tipo de liderazgos y que ve las opciones y dice, aquí no hay carácter, aquí no veo experiencia, ve a López Obrador y mal que bien, como sea, también es un tipo que lleva tantos años en esto y que sí ha tenido posiciones de gobierno y de autoridad, que pues la gente también tiende a votar por eso, ¿no? Creo que eso no va a ser una variable que sí va a explicar bastante. Ahora, les preguntaba hace un rato, ¿qué tendría que pasar para que López Obrador no ganara la elección? Roy Campos dijo, no algo sorpresivo, algo muy sorpresivo, y que López Obrador no lo maneje mal, sino lo maneje muy mal. Luis Espino, desde tu punto de vista, ¿qué tendría que pasar? Hasta lo que maneja mal lo encaja él en una narrativa que hace que sea efectivamente sistema. Es que lo maneja mal en nuestro criterio tradicional, pero en el momento modelo antisistema no lo maneja mal. Es que hay que juzgarlo en otro criterio. Sí, no, él es el mazo con el que vamos a derribar una pared que ya no queremos, ¿no? Y entonces discutir las características del mazo es lo que hizo que los otros dos perdieran. Tenías que hablar de la pared y qué hay del otro lado de la pared. Piensa en todos los símbolos antisistema en México y vas a ver cómo López Obrador ya se acercó a ellos. Mireles, Sosa, ayer en los 43 de Ayotzinapa. O sea, todos los símbolos antisistema me acerco a ellos y así es lo único que tengo que hacer. Entonces, se manejaría mal si en lugar de acercarse a los 43... Se toma la foto con los empresarios, con la sociedad civil. Ese sería manejarlo mal. En el sistema tradicional está jugando a su campaña con Sosa, que estuvo en la cárcel. No, pero en el antisistema está perfecto.
Hasta O sea, con los exacto. narcos, la amnistía. Entonces, y demás, cuando coqueteando juzguemos con de eso. manejar Pero mal, ese error no lo va a cometer, entonces no lo va a cometer. realmente no hay nada que a eso me podría refiero. hacer. Si lo Entonces maneja mal, tú María Scherer, piensas que El error nada sería podría pasar. desayunar en el club de Absolutamente industriales. nada. Sí, el error sería desayunar. Y lo que pueda pasar, Sí. no da tiempo. No hay tiempo suficiente para voltear, digamos, la tendencia de esta elección. Aunque ocurra algo tremendo o gigante o gravísimo. ¿Ustedes saben dónde está parado realmente López Obrador en el asunto del aeropuerto? En el asunto de la reforma educativa. puede ser lo que quiera. Puede ser lo que quiera. Y no habrá faltado su palabra. Exacto. O sea, habrá, si gana y hace lo que quiera, Puede- habrá a la vez mentido y dicho la verdad. Sí, voy a cancelarlo, voy a revisar contratos, voy a revisar viabilidad técnica y lo voy a concesionar. Haz lo que quieras. O sea, lo que sea, ya lo dijo. Y además si gana, como parece que va a ganar por un margen tan amplio, pues digamos que tendrá un bono democrático abultado y eso le va a permitir ¿Quién hacer... sabe qué tan largo? Porque los millennials, por ejemplo, no aguantan ni un año en el trabajo. Igual, no estoy tan seguro que tanta luna de miel le den. Paciencia, ¿qué tanta Esa. paciencia le van a tener? Pero alguna tendrá. Sí, alguna tendrá. Ahora, Enrique Peña Nieto. ¿Qué tal lo está haciendo Enrique Peña Nieto frente a este proceso electoral, Luis Espinos, de tu punto de vista? Pues yo veo que el presidente ya bajó la cortina, se aventó una gira por Europa hace unas semanas, regresó, ahorita ya está abanderando a la selección nacional, un poco tratando de reivindicar los logros, pero ya estos argumentos no pasan, ¿no? Ya discursivamente la audiencia no está nada receptiva. Roy lo sabe con las cifras de aprobación y desaprobación del trabajo presidencial. Ayer cumplió trimestre. Vuelven muy difícil para él ya ahorita cualquier mensaje que quiera dejar como legado de su periodo. Lo veremos después de la elección, yo creo que cerrando y tratando de reivindicar las reformas, y creo que simplemente pues ya es una cuestión que se juzgará después. ¿Cómo ven el Yo también presidente? creo que lo está haciendo bien. ¿No se está metiendo? No se está metiendo más, O sea, de lo que más. le permite la ley. Ujú. O sea, ¿no? Porque dice... Se metió, ¿no? Se metió en su momento. Y ya se dejó meter. ya entendió, dice la... ¿Lo asumes como un bajó la cortina o un ya...? No viola la ley. O sea, te hago lo que se pueda, pero no viola la ley, lo cual lo permitiría ser una especie de Cedillo en el 2000. O sea, felicitarlo el día primero, y queda bien, ¿no? Yo creo que está haciendo las cosas al final bien en términos democráticos. María. Pues sí, que se le reconozca, debe de creer que se le reconozca por lo menos eso, ¿no? Sí. Que él volvió a entregarle la banda presidencial A a que la un gente opositor. Ajá. ¿Qué se esperan en este mes que resta antes de la elección? Aparte del imbatible triunfo de México en el Mundial. Yo espero la próxima etapa de campaña del López Obrador, que desde el... O sea, ¿es relevante el debate del día 12? No, yo creo que no. A menos de... Bueno, pero a ver, ¿qué espero? López Obrador desde el 20 de mayo se ha dado el lujo de no colocar ningún tema. Ningún tema ha sido colocado con él después del 20 de mayo. Simplemente sentaron a Nestora para que ya no estuviera dando lata, pero es Nestora y luego los empresarios y ahora Trump, ninguno puesto por él, le pega un coscorrón a la rea, pero él ya no pone temas. En lugar de poner tema, pone imágenes. La imagen de plazas llenas, porque es la tercera etapa de su inevitabilidad del triunfo. Creo que la última etapa simplemente va a ser el llamado, ya sonrían, ya esto ya acabó, ganamos, ahí muere, es como el símbolo de la paz, esto ya acabó, señores. Creo que es la cuarta etapa de la estrategia de inevitabilidad del triunfo que plantearon desde el 30 de marzo. María Scherer, este mes que falta. Quizá se le empiecen a exigir a López Obrador, ya en una dinámica que no es tan de campaña en realidad, se le empiecen a exigir otra clase de declaraciones o de tomas de posición, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los últimos acontecimientos con Trump, pues ya no es lo mismo lo que diga López Obrador al respecto, ¿no? La respuesta de López Obrador a Trump que la respuesta de Anaya Trump que la respuesta de Mira Trump, ¿no? Entonces, creo que en esta puede difuminarse aún más la campaña y se le empiezan a exigir este tipo de tomas de postura. Luis, pues, a ver, jugando un poco con la imaginación, si Anaya hace resucitación cardiopulmonar de su campaña y se olvida este discurso de paz que no sirve porque no tiene enfrente a nadie proponiendo otra cosa, ¿no? Y comenzara a hablarle al votante de Mid, al votante incluso del Bronco, que los hay, ¿no? Ahí están. Sí. Y comenzara más bien a articular, no un voto útil como lo quisieron hacer, que lo quemaron muy temprano además en la campaña esta idea, y una campaña no que existió, muy larga, pero una alternativa
para quienes están tratando de encontrar alguna forma de hacer valer su voz y que no están de acuerdo con una victoria tan aplastante de López Obrador, que llame al voto dividido también, que es muy importante eso, ¿no? Que no queden todos los huevos en la misma canasta y todo el poder y todo el dinero al mismo partido. Probablemente podríamos ver alguna cosa que se pueda poner a hacer un poco más interesante. Y locales, esto. ¿no? Y campañas locales. Y las campañas locales, que de veras los ciudadanos tenemos que poner más atención a lo que está pasando en lo local, porque ya estamos muy, muy concentrados en lo presidencial y hay que saber, pues, por lo menos quién quiere ser presidente municipal, alcalde, diputado local, etcétera, ¿no? Bueno, quizá López Obrador también haga eso, ¿no? Ir a reforzar con su presencia a estos estados. Esta semana vimos una están... evidencia de hacia dónde pueden ir, con lo de Yunes y Karime. O sea, la pelea es por la gubernatura de Veracruz. O sea, vamos a lo mejor a ver ese tipo de cosas. Ahora, los empresarios han estado más activos que nunca en las últimas semanas, particularmente las últimas 2. ¿Tienen posibilidad de que sus llamados, en el sentido de aguas con el populismo, ya estamos tomando medidas, tu trabajo está en riesgo, toma tus precauciones, creen que pueda cuajar? A ver, ¿eso le quita algún votante a López Obrador? Yo creo que no. El problema ese es un poco para fortalecer el discurso de los que no votan por López Obrador. Y que si son lo que intentan es unirlos a todos. Ese no sé si sea ya muy temprano o muy tarde, pero mientras no haya un segundo lugar claro, unos de ellos te dicen, sí es cierto, hay que votar por Anaya. No, sí es cierto, hay que votar por Mitt. Entonces no hay una claridad de cómo cómo unir a todos los que no quieren a López Obrador. Porque lo que te dicen los empresarios es, no votes por él. No te dicen por quién votar. No votes por él. Bueno, por el que esté en segundo lugar, ¿no? Claro. Quien quiera que este sea. Pero mientras sigue el escarceo por el segundo lugar, ¿quién es? O sea, no hay una claridad. Yo creo que simplemente fortalece el discurso de los que no quieren a López Obrador, pero no le quita a López Obrador nadie que ya esté con él. No, y la ley es muy, muy restrictiva. Por eso no lo pueden hacer. Permite claridad en esos mensajes. No. Entonces hay ambigüedad, hay indirectas, y eso hace que el mensaje se diluya. Está muy descafeinado. Yo creo que sí puede ser hasta contraproducente. Sí, pero sí podrían hacerlo, porque las redes sociales no están reguladas. Solamente sí. Pero pone López Obrador otra vez del lado del antisistema. Exactamente. ¿No? ¿Qué son los empresarios? Particularmente los más grandes. Los más grandes, no es contra los medianos, se pelea con los ricos. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana. Roy Campos, director general de Consulta Mitofsky. Gracias, Luis Espino, experto en discurso y analista también. María Scherer, periodista, comentarista además de Sin Anestesia. Por si fuera poco, de verdad, muchísimas gracias por esto. Una cosa que se me olvidaba, una cosa más. ¿Qué se imagina que va a pasar entre el 1 de julio y el 1 de diciembre si finalmente se consolida la victoria del López Obrador? Perdón, que se me había olvidado esa. A ver, ¿qué va a pasar? En medio, se atraviesa el 1 de septiembre. No hay que pensar, que es la instalación de un nuevo Congreso. De un nuevo Congreso. Un nuevo Congreso que me imagino una instalación republicana, donde si gana López Obrador, casi esté presente con la nueva representación del pueblo de México. Algo así. Bueno, pero además hay nombramientos. Y entonces me imagino mucha plática entre el equipo de López Obrador y el de Peña, para que no los nombre Peña antes de irse, sino que hay que acordarlos. O sea, te lo imaginas negociando normal, o sea, no de ni me hablen, ya gobernando, ya tomando decisiones. Hay que recordar. O sea, no te lo imaginas tan radical. No tan radical. Hay que acordarnos, antes de que llegara Peña, nombraron la reforma laboral. Calderón la mandó, aunque era más de Peña. Sí, totalmente. Algo así me imagino. ¿Tú cómo te lo imaginas? Pensaba en otros términos, ¿no? Pero creo que López Obrador, Carlos, sí es, como ha sido hasta ahora inteligente en su estrategia, tiene que como empezar a movilizar como el ánimo popular, ¿no? Si la gente está contenta, después de haber prolongar su luna de miel, su capital político. Eso le va a dar más fuerza. Y bajar expectativa. Eso va a ser lo complicado. ¿Te lo imaginas radical o te lo imaginas suavezón? No, me lo imagino suavecísimo. Sí. Luis. No, yo creo que sí, el conflicto es un motor del discurso de López Obrador, y creo que lo que va a haber es un largo periodo de especulación de con quién nos vamos a poner de acuerdo de parte de las élites, la élite empresarial, la élite mediática, quiénes van a ser los interlocutores, con quién hay puentes, con quién sí se puede dialogar, y eso se va a reflejar también mucho en el Congreso, ¿no? Y en la forma en la que jueguen los futuros dirigentes de bancada y de comisiones. Yo creo que sí. ¿No lo ves generoso en la victoria?
No es una cuestión de generosidad, es que el discurso de López Obrador necesita para legitimarse que haya una división y que haya un conflicto, pues un conflicto, ¿no? Porque él representa algo y hay quienes están en contra de lo que él representa. Yo pienso que vamos a seguir viendo más de eso. Les agradezco. Gracias. De nuevo cuenta. Gracias, Roy. Gracias, María. Gracias, Luis. Son las 9 de la mañana.